Profe, Sí. yo justo la semana pasada estaba viendo, así haciendo tipo un zapping y hablaron de un dirigente de esos tiempos. No sé si tiene algo que ver con esos años, con Agustín Tosco. Bueno, sí, no sé si. ¿Qué estaba viendo? O lo acabas de googlear y me estás. No. No, lo vi en Canal 26 la semana pasada, porque justo estaban hablando de Moyano y dieron como ejemplo que en esos años en el interior Agustín Tosco era como un dirigente similar a Moyano en estos tiempos. No sé si similar, pero bueno, ya que lo traes a colación, Agustín Tosco, sí, que era del sindicato de Luz y Fuerza, ¿sí? de Córdoba, fue uno de los que encabezó justamente el Cordobazo, que es de lo que estábamos hablando. En ese momento teníamos una CGT mucho más de negociar, digamos, una tendencia a negociar, que era obviamente la CGT considerada oficial por el gobierno, y otra CGT mucho más combativa. Bueno, obviamente Tosco, junto a, por ejemplo, el sindicato de mecánicos, que tenía mucho peso en Córdoba, Tosco obviamente del Luz y Fuerza, pertenecían al sindicalismo combativo, ¿sí? Por eso encabezaron, digamos, esta serie de reclamos en Córdoba. Con respecto a la noche de los bastones largos, no fueron los únicos incidentes con respecto a los jóvenes, sino que hubo otros jóvenes asesinados, víctimas de la represión policial, en protestas estudiantiles, ¿sí? Tanto en Corrientes, ya un poco más avanzados los años, precisamente en el 69, tanto en Corrientes como en Rosario. Bien, bueno, decía, el Cordobazo se inició por una serie por el descontento, digamos, de la sociedad, tanto estudiantes como obreros. En el caso particular de los obreros, por una disminución en los salarios. Y Córdoba era un polo industrial muy importante. Y cuando estaban reclamando, empezó la represión y ahí se generó una revuelta general donde los que reclamaban, obreros y estudiantes, insisto, resistieron el ataque de la policía, ¿sí? Donde cada esquina se convirtió en un campo de batalla, entre un bando y otro, donde lograron tomar distintos edificios, incluso comisarías, ¿sí? Donde toda la ciudad obviamente fue un caos durante todo un día. Por lo que debió intervenir, en este caso ya no la policía, sino el ejército, ¿sí? Pero obviamente los enfrentamientos dejaron un saldo que varía de acuerdo a la cifra, pero que ronda los 30 muertos, aunque para algunos fueron mucho más. Sí, obviamente siempre, en ese caso, por ejemplo, ¿sí? Se le había sacado el tema de obras sociales también, pero también en ese caso se había sacado lo que se llama el sábado de inglés, ¿sí? Que era un derecho histórico, que en la cuestión del sábado de inglés trabajabas el sábado 4 horas y te pagaban 8. ¿Sí? Entonces se había sacado por ley nacional eso, y bueno, eso fue uno de los motivos que llevó al reclamo. También, obviamente, el reclamo estudiantil por toda esta represión de la que eran víctimas y la falta de libertad. ¿Sí? En ese momento no, bueno, insisto, las medidas del gobierno de Onganía, en pos de controlar la economía, iban siempre en desmedro de los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Por ejemplo, también se elevó la edad jubilatoria a 65 años, ¿sí? Un montón de cuestiones, y bueno, que llevaron, en este caso, a un alzamiento en Córdoba. Obviamente que esto, la consecuencia del cordobazo, ¿sí? Además de, por supuesto, la consecuencia fatal de la muerte, es que termina de destruir el prestigio de Onganía. ¿Sí? Tenemos Onganía, que recuerden, era la figura del orden, ¿sí?
¿sí? El líder que iba a controlar a una sociedad muy politizada, y le pasa que tenemos, esperen que vea, tenemos, y le pasa esto, sí, bueno, le pasa esto, digamos que la sociedad, acá claramente se ve que la sociedad no estaba muy controlada, que digamos. Bueno, depende. A ver, un gobierno dictatorial difícilmente sea bueno, ¿sí? A nivel económico hay distintas opiniones al respecto, ¿sí? Lo que es seguro es que no eran medidas populares, pero los objetivos económicos que se propuso el gobierno, más o menos lo venía logrando, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Puede haber medidas poco populares, pero objetivos cumplidos. Por ejemplo, si yo me propongo controlar la inflación, por ejemplo, ¿sí? Y para ello hago un congelamiento de salario. El congelamiento de salarios no va a ser muy popular, que digamos, ¿sí? Pero tal vez con el tiempo se termine controlando la inflación. Es decir, cumplió el objetivo y la medida no fue muy popular, que digamos, ¿sí? Bueno, en cuestiones de objetivo venía siendo más o menos lógico, o venía más o menos en el rango esperado, ¿sí? Querían, por ejemplo, aumentar las inversiones extranjeras y las venía logrando, ¿sí? Controlar la inflación y más o menos lo venía logrando. Lo que pasa es que también, claro, los que más se beneficiaban eran los empresarios extranjeros, mientras que el salario de los trabajadores iba paulatinamente perdiendo capital, ¿sí? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, el menemismo también es otro ejemplo donde algunos objetivos Acá se económicos se come chocolate cumplieron, también. donde algunos objetivos económicos se cumplieron. Por ejemplo, agarró con una, en caso particular de Cavallo, agarró, que era el ministro de Economía, agarró una inflación altísima, ¿sí? Y durante toda la década menemista, o durante buena parte de esos años, de la década del 90, la inflación estuvo bastante controlada. Por ejemplo, es un objetivo económico cumplido. A la par subían de una manera tremenda los despidos. En ese sentido, digamos, fue no solamente antipopular, sino que en el balance fue nefasto, pero con ese tipo de objetivos que sí fueron cumplidos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, digamos que eran medidas claramente antipopulares, sumado a la falta de libertades políticas, que en una sociedad fuertemente politizada, por supuesto que eso no gusta, no era una sociedad calma a nivel político en esa época, estaba muy lejos de serlo, pero con determinada eficiencia a nivel económico, ¿sí? Insisto, beneficiando fundamentalmente a los capitales extranjeros que venían a invertir, pero eso llevó a cierto desarrollo y modernización industrial. Bueno, frente a esto, el cordobazo, insisto, de alguna manera termina de destruir, o si quiere, un hecho fundamental para destruir el prestigio de Onganía, porque quedaba a las claras de que ya no podía mantener el control de la sociedad, que era básicamente la gran esperanza que tenían los sectores que lo habían impulsado, ¿sí? Y a partir de esos años empiezan a crecer grupos guerrilleros, tanto de orientación peronista como no peronista, y empiezan a crecer obviamente sus ataques, que se van a volver sistemáticos en la década del 70. Y en esta época tenemos, por ejemplo, se van desarrollando las distintas guerrillas. Tenemos la FAP, que son las Fuerzas Armadas Peronistas, las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Tenemos el ERP, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Sí? Para mediados de la década del 60, la guerrilla estaba muy poco desarrollada, prácticamente nada, pero sí a fines del 60 y principios del 70 va a tener un desarrollo muy importante. Y el grupo quizá más conocido, que va a trascender mucho más en el resto de los años, que cuál es el grupo de guerrillero.
Los montoneros. Bien, Montoneros. FAP es Fuerzas Armadas Peronistas. ¿Sí? El único que no va a fusionarse después con Montoneros va a ser el ERP, que es un movimiento de tipo de ideología marxista y que consideraba el peronismo como un movimiento burgués, digamos, ¿sí? O como un movimiento demagógico. Por lo tanto, siempre o va, digamos, a mantenerse alejado del peronismo. El grupo que más va a crecer, sin ninguna duda, va a ser Montoneros, ¿sí? Que va a tener un predominio entre todos los demás, a tal punto de que se le van a ir fusionando o se van a ir uniendo a Montoneros distintos grupos guerrilleros. Profe, Montoneros le va a dar, sí, disculpe, ¿qué era ERP? Que no ERP es entendí. el Ejército Revolucionario del Pueblo. De todas maneras, creo que Ah, listo. me parece que está así especificado. ¿Sí? Obviamente había más grupos, pero estos eran como los más relevantes. ¿Sí? Listo. En 1970, digamos, le va a dar el Montoneros, va a generar un hecho que va a dar el golpe final a la presidencia de Onganía, que va a ser el secuestro y el asesinato de Aramburu. Aramburu, recordemos, era el presidente que encabezó la persecución al peronismo, una vez derrocado Perón. Bueno, el presidente, por ejemplo, cuando se secuestró el cadáver de Vita, cuando se fusiló a generales que intentaron un golpe de Estado a ese gobierno militar, ¿sí? Y va a ser asesinado, obviamente, en forma de revancha por Montoneros, que hasta ese momento era una agrupación desconocida y va a pegar con esto su salto a la fama. Aramburu además había ido ganando terreno en el terreno político, y ya se veía de alguna manera, algunos lo señalaban como el sucesor, en este caso de Onganía. Y frente al asesinato de Aramburu, insisto, es o finaliza el gobierno de Onganía, es depuesto. Profe, ¿Sí? Sí. ¿pero se hicieron cargo los montoneros del asesinato o fueron culpados por el gobierno? No, se hicieron cargo después. Se lo atribuyeron ellos. De hecho, un par de montoneros después fueron implicados en el secuestro y el asesinato, fueron asesinados, también fusilados tiempo después. ¿Sí? Digamos que fue el salto a la fama de Montoneros y, insisto, va a tener mucha predominancia a nivel guerrillero en los años siguientes. Otro grupo, por ejemplo, era los descamisados, que después se va a unir a Montoneros, ¿sí? Que van a generar, de acuerdo a lo que dicen distintos historiadores, el asesinato de el sindicalista Bandor, que era, digamos, un sindicalista que se empezó a distanciar paulatinamente de Perón y de alguna manera lo... esperen que me comí un par de chats y ahora lo... digamos, era considerado traidor. Bueno. Bien, finaliza el gobierno de Onganía y lo que sigue son dos gobiernos militares. ¿Sí? El primero de Livingston, que ahora lo vamos a escribir, y el segundo de Agustín Lanusse. Es decir, continúan los gobiernos militares un par de años más, no vuelve por el momento la democracia. ¿Sí? Y en esos años ya empieza a verse, sí, exacto, son esos que dijo Franco, ¿sí? El primer presidente es Livingston, ¿sí? Estamos hablando de 1970, obviamente otro militar. ¿Sí? Y después, más o menos dura un año y es reemplazado por Agustín Lanusse, que restablece los partidos políticos, es decir, permite nuevamente la actividad partidaria, más allá de que las sombras, digamos, se ejercían distintas reuniones políticas y demás. ¿Sí?
no es tan relevante, no son tan relevantes todos los nombres, sí, obviamente es importante saber que siguieron después de Onganía un par de gobiernos militares. Decía, respecto a las organizaciones guerrilleras, en primer lugar, lo que hacían, tanto las de orientación peronista como no peronistas, ¿sí? Insisto, la que se va a mantener siempre separada del peronismo va a ser el ERP, y Montonero va a ser, digamos, la guerrilla emblema del peronismo con los años, y bueno, según ellos su lucha consistía en primer lugar en el regreso de Perón, y el liberar de alguna manera, o conspirar un poco para el fin de este gobierno militar. Bien, Perón desde el exilio, lejos de cuestionar estos ataques de guerrilleros, de alguna manera él va a avalar un poco el uso de la violencia como un método de sacar a los militares del poder. ¿Sí? De hecho, incluso define a los jóvenes como una juventud maravillosa. ¿Sí? Va a dar, digamos, este aval, el aval a esta violencia que va, de alguna manera, a desestabilizar el gobierno, y mientras menos estabilidad tuviera el gobierno, más posibilidades iba a tener él de retornar. ¿Sí? De hecho, es una de las cuestiones por las cuales él fomenta un poco digamos, reivindica un poco la violencia, al menos en un primer momento. ¿Sí? Al menos con él en el exilio. Bien, ¿qué hacían los grupos guerrilleros? Bueno, básicamente atacaban, tenían los blancos de sus ataques, mejor dicho, eran figuras militares, figuras políticas, bases militares de las cuales, por ejemplo, extraían armas. ¿Sí? Era muy habitual para financiarse el secuestro de grandes empresarios, ¿sí? Con un rescate. Y poco a poco, en esta primera etapa, de alguna manera se va ganando la simpatía de estos grupos guerrilleros de la población. ¿Sí? Y también se produce en la población, ¿sí? Insisto, que ya descreía de la democracia, se va produciendo un proceso de peronización de las clases medias. Las clases medias habían sido históricamente, en algunos casos, opositores a Perón, y en otros lo habían mirado un poco de reojo, y el apoyo fundamental del peronismo había estado en las clases obreras, trabajadoras. En este caso se va produciendo en estos años, fines de los 60 y principios de los 70, un acercamiento de estos sectores medios, especialmente los jóvenes, al peronismo. ¿Sí? Incluso se empieza a ver al peronismo de los 40-50 casi como un movimiento revolucionario. ¿Sí? Se empieza a ver a Perón como un líder revolucionario, y se empieza a ver a Perón como la figura, el líder, que es necesario que vuelva para encabezar estos cambios profundos en la sociedad. ¿Sí? De alguna manera también, o sea, el tema de la guerrilla coincide con este descrédito de la democracia y con la influencia de distintos ejemplos a nivel... Estoy con el... Ahí. Bien, coincide con distintos ejemplos a nivel mundial, donde mediante la fuerza se alcanzó el poder y se alcanzaron cambios sociales. Por supuesto, el caso más emblemático, el de Cuba. ¿Sí? Bueno, Perón le va a seguir sacando provecho a todos estos problemas políticos que va teniendo el gobierno, y paulatinamente se va viendo que, o la mirada que se va generando, es que el único que puede controlar la situación es Perón, y por eso muchos sectores que antes dominaban de reojo o se oponían, van a terminar apoyando de alguna manera el regreso de Perón. ¿Sí? De hecho, se ve un Perón
diferente en algunos aspectos. Se genera en 1970 la denominada Hora del Pueblo, por ejemplo. ¿Sí? La Hora del Pueblo fue principalmente un acuerdo de los partidos políticos, ¿sí?, encabezados por el peronismo y el radicalismo, para pedir un regreso a la democracia, en este caso sin proscripciones, ¿sí?, sin, o generando un gobierno que piense en lo nacional y no en el poderío extranjero, ¿sí? Y va a significar fundamentalmente la reconciliación entre peronismo y radicalismo que venían de años históricos de confrontaciones, ¿sí? De hecho, Profe, los dos representantes, sí, ahí va, los dos representantes principales de peronismo y radicalismo eran Perón, que estaba exiliado, y Balbín, que había terminado preso durante la presidencia de Perón. ¿Sí? Se produce esa reconciliación de alguna manera. Sí, profe, sí. yo acá le quería hacer una consulta. En esta época, ¿cómo actuaban los medios de comunicación ante estos hechos? Bien, los medios de comunicación, a ver, no tenían una postura tan marcada, ¿sí? Por ejemplo, difundían de vez en cuando, no en todos los casos, pero sí, digamos, de alguna manera, no ocultaban el accionar guerrillero, digamos. No te digo que lo llegaban a publicitar, pero sí lo hacían a medida que iba creciendo la popularidad de estos grupos guerrilleros. No sé hacia qué apuntaba tu pregunta específicamente. Obviamente Claro, todavía porque yo cada reinaba un vez poco. los medios generan opiniones distintas dentro del pueblo, pero como que capaz que en esta época, como dice usted, por el disgusto militar o por el accionar militar, no, como se sentían un poco sumisos, ¿puede ser, a los militares o igualmente opinaban en contra de los militares? No, obviamente siempre hay cierto control, ¿sí?, de los militares, una fuerte censura a la prensa. Pero de alguna manera, en algunos momentos difundían también algunos actos de los grupos guerrilleros que indirectamente servían como propaganda, ¿sí? También es como todo, empieza con una fuerte censura, siempre, y paulatinamente, a medida que los sectores civiles empiezan a recuperar de alguna manera terreno, esa censura va aflojando un poco, pero por supuesto que estamos en un gobierno militar todavía, por lo tanto no existía absoluta libertad a la prensa. Sin embargo, no va a ser, obviamente, como en la última dictadura, donde esta cuestión se va a acrecentar notablemente, ¿sí? Otros medios de difusión que tenían estos grupos guerrilleros eran medios propios, ¿sí?, donde difundían sus actos, sus ideas y demás, ¿sí? Insisto, se van a ganar en principio la simpatía de buena parte de la sociedad hasta que se volvió, digamos, de alguna manera, la vida social se volvió caótica, fundamentalmente después del retorno de Perón. Bien, con toda esta falta de estabilidad política, ¿sí?, con todo este caos político, finalmente Perón puede regresar, incluso le retornan después de muchísimos años el cadáver de Evita, ¿sí? Retorna brevemente al país en el 72, donde establece una serie de acuerdos con distintos partidos, y se da el retorno a elecciones en 1973. ¿Sí? La NU se llama elecciones, no prohíbe el partido peronista, pero sí incluye una cláusula que le prohíbe presentarse a Perón, que tenía que ver con hasta el que no está en esta fecha en el país no se puede presentar, básicamente. Y Perón obviamente estaba en España, ¿sí? Entonces no puede presentarse Perón en las elecciones. Listo, Perón tiene un breve retorno en el 72. No puede presentarse Perón, pero quien gana es su candidato, que hoy es un nombre, o un apellido, mejor dicho, ultra conocido. Cámpora, ¿no?
Exacto, el que vence es su candidato o su hombre de confianza, que es Cámpora, ¿sí? Que se va a, o va a ser el Héctor presidente Cámpora. Héctor Cámpora, exacto. Que va a ser, bueno, obviamente un peronista absolutamente leal, tal es así que lo llamaban, para la juventud peronista, era el tío, ¿sí? Es decir, el hermano de papá. ¿Sí? No había alusión a que papá era Perón. Bien, y para cerrar un poco, es una etapa donde, insisto, con toda esta falta de estabilidad política, finalmente Perón le permiten volver, donde Perón es visto como el líder, el único que puede controlar todo este lío político, ¿sí? Y donde Perón, a fines de la década del 60 y principio del 70, se va a empezar a rodear de distintos sectores, ¿sí? Va a tratar de que su movimiento sea lo más amplio posible y eso finalmente le va a jugar en contra. Y en su movimiento van a coincidir sectores de la izquierda, ¿sí? Va a tener una ala izquierda el peronismo, formada fundamentalmente por montoneros, la juventud peronista, ¿sí? Resumimos en JP, pero obviamente juventud peronista, y distintas organizaciones vinculadas a ambos grupos, ¿sí? La Unión de Estudiantes Secundarios, por ejemplo, la Juventud Peronista, o Juventud Universitaria Peronista, movimientos en fábricas, movimientos en villas, es decir, tenía una organización de distinta índole. Y obviamente el ala derecha del peronismo, que va a entrar claramente en conflicto con su ala izquierda, ¿sí? La principal figura de el ala derecha va a ser José López Rega, que será ministro de Bienestar Social, ya desde la presidencia de Cámpora, y va a ser la figura más influyente desde o con el regreso de Perón. Disculpe, profe, ¿cuál era el cargo de López Rega? Ministro de Bienestar Social va a ser, ¿sí? Y además era secretario privado en principio de Perón y después de Isabel, que va a ser la tercera esposa de Perón. ¿Sí? Es decir, va a ser el personaje central del gobierno, especialmente después de la muerte de Perón, que es lo que vamos a ver en la clase, o qué ocurre después de la muerte de Perón, lo vamos a ver en la clase que viene. También vamos a ver un poco, supongo, bien, eso lo vamos a ver, va a ser parte de la clase que viene, y es así como decís vos. Vamos a terminar un poco con los gobiernos peronistas, ¿sí? Vamos a empezar con todos estos conflictos y vamos a empezar también con la última dictadura militar. Quiero que para la clase que viene piensen, ¿sí? Algunas cuestiones, ¿me escuchan? Sí. A ver si vamos a... Sí, 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 profe. sí. Bien, perfecto. Quiero que piensen, ¿sí? Algunas cuestiones acerca de la última dictadura militar que les parece importante remarcar en estos tiempos. ¿Se entiende? Como periodistas, ¿sí? ¿Qué Sí, profe. cuestiones de la dictadura son, de la última dictadura estamos hablando, la del 76 al 83, qué cuestiones son importantes cuando uno dice hay que tener memoria? Bueno, ¿qué cuestiones son importantes de remarcar en ese sentido? ¿Sí? Si quieren, lean el texto que habla de dictadura también, y es lo que vamos a trabajar en la segunda parte de nuestra próxima clase. ¿Ok? Listo, profe. ¿Se entendió? Listo, Ustedes piensan, buenísimo. Sí, simplemente sí, lo profe. piensan, es Está bien, una profe. idea nada más, no hace falta que desarrollen Sí, sí. demasiado. Esto me parece importante que hay que remarcar por tal cosa. ¿Sí? Porque últimamente Perfecto. escucho tal cosa en la sociedad. ¿Sí? O porque últimamente están volviendo determinada idea. Bueno, de qué cuestiones de la dictadura son importantes remarcar hoy por hoy. ¿Correcto? Listo, profe. Dale, Bueno, profe. y después con esto que Profe. estamos viendo también lo vamos a terminar la próxima clase. Bueno, Dale, dale, José. listo.
Dale, Cualquier profe. duda me la van Chau. consultando por mail, ¿sí? Y nos vemos la semana que viene. Listo, profe, buena semana. Dale, profe. Buena Cuídate, semana, profe. profe. Chao. Chao, profe. Que Disfrutar tenga de la linda Copa semana América. y lindo partido. Buena lindo. semana, profe.